Era la celebración del ascenso de mi hijo Miguel. Los gerentes de la empresa estaban ahí, copas en mano, felicitándolo con esas sonrisas profesionales que nunca llegan a los ojos. Francisco, su jefe directo, se acercó a mí con curiosidad apenas disimulada. «Diana, escuché que te casaste hace poco. Felicidades. ¿Y tu esposo, a qué se dedica?» Antes de que Luis pudiera abrir la boca, antes de que yo pudiera decir algo, Miguel soltó una carcajada. Una carcajada que resonó en toda la sala y me atravesó el pecho como un cuchillo. «Él lava platos en un restaurante», dijo con una sonrisa enorme, casi orgullosa de su propia crueldad. «Sí, se queda ahí en la cocina fregando ollas sucias todo el día. Por unos $200 a la semana. Pueden imaginarlo, todo grasiento, con las manos arrugadas de tanto detergente». Francisco y Renato, el otro gerente, asintieron con desdén. Sus rostros se transformaron en máscaras de lástima condescendiente. Se dieron vuelta casi inmediatamente, como si estar cerca de nosotros pudiera contagiarles nuestra supuesta mediocridad. Nayeli, la esposa de Miguel, me tocó el brazo con falsa compasión. Todos empezaron a tratarnos como si fuéramos invisibles, como si fuéramos menos. Y entonces sucedió. El teléfono de Francisco sonó. Contestó mientras se alejaba, pero su voz cambió en segundos. Su rostro palideció hasta ponerse casi gris. «Señor CEO», dijo con voz temblorosa. Sí, él está aquí. Yo no sabía. Dios mío, yo no sabía». Colgó perplejo, con las manos temblando. Me miró. Miró a Luis. Miró a Miguel. Y en ese instante, en ese preciso instante, el mundo entero estaba a punto de voltearse al revés. Pero tengo que retroceder. Tengo que explicar cómo llegamos hasta aquí. Cómo una mentira tan absurda se convirtió en la verdad de todos. Como mi propio hijo, mi único hijo, la persona que cargué en mi vientre y crié sola después de que su padre muriera, se convirtió en el arquitecto de mi humillación. Y como yo, Diana, a mis 69 años, decidí permitirlo. Decidí quedarme callada y observar. Porque necesitaba saber. Necesitaba confirmar algo que me aterraba reconocer, que tal vez había criado a un extraño. A alguien que valoraba más las apariencias que el amor. Más el estatus que la lealtad. Más la jerarquía inventada que la humanidad básica. Luis y yo nos conocimos hace 8 meses en una conferencia de liderazgo empresarial. Yo asistí como invitada especial, él estaba ahí sentado en las últimas filas, discreto, casi invisible. No como los otros ejecutivos que necesitan gritar su importancia con trajes estrafalarios y risas demasiado altas. Luis tenía algo distinto. Una quietud poderosa. Una seguridad que no necesitaba validación externa. Hablamos después de mi ponencia. Me hizo preguntas inteligentes sobre gestión de crisis, sobre liderazgo femenino, sobre segundas oportunidades. No presumió nada. No dejó caer nombres de empresas ni cifras impresionantes. Solo conversamos. Como dos personas reales en medio de un mar de máscaras corporativas. Nos vimos de nuevo. Y de nuevo. Y a los 6 meses, sin aspavientos ni ceremonia ostentosa, nos casamos. Una boda pequeña, íntima, con 5 invitados. Miguel estuvo ahí, pero con esa mirada distante que usaba cuando algo no cumplía sus expectativas sociales. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber, era quién era realmente Luis. CEO de la multinacional tecnológica más grande de América Latina. La misma empresa donde Miguel acababa de ser ascendido a gerente junior después de 4 años, rompiéndose el lomo en proyectos mediocres. La misma empresa que facturaba $3.000 millones anuales. La misma empresa donde Francisco y Renato, esos dos que nos miraron con desprecio en la fiesta, eran apenas mandos medios prescindibles. Luis manejaba operaciones en 12 países. Negociaba con gobiernos. Firmaba fusiones que aparecían en portadas de periódicos financieros. Pero nadie lo sabía porque él no podía permitirse que lo supieran. Demasiadas amenazas. Demasiada exposición. Demasiados riesgos de secuestro, extorsión, acoso. Había construido una identidad pública casi fantasmal. Aparecía en juntas directivas con seudónimo. Sus fotos corporativas nunca se publicaban. Sus entrevistas eran siempre de espaldas o con voz distorsionada. Era un fantasma poderoso.
Y yo lo sabía. Sabía todo. Pero decidí no decírselo a Miguel. Cuando mi hijo preguntó a qué se dedicaba mi nuevo esposo, Luis respondió con su vaguedad habitual de protección: trabajo en el área de cocina industrial. Lo dijo porque literalmente pasaba medio día en la cantina ejecutiva del piso 30 de la torre corporativa. Ese lugar donde no se sirve comida común, sino donde se cierran tratos de cientos de millones de dólares mientras se bebe espresso italiano. Donde los CEOs de otras empresas van a negociar en territorio neutral. Donde se decide el futuro económico de países enteros entre platos de salmón y copas de vino francés. Pero Miguel escuchó cocina y su cerebro, contaminado de clasismo y obsesión jerárquica, hizo el resto. Cocina igual a lavaplatos. Lavaplatos igual a fracasado. Fracasado igual a vergüenza para la familia. Vi cómo sucedió en tiempo real. Estábamos cenando en casa de Miguel y Nayeli. Una cena tensa donde mi nuera había preparado todo con esa perfección artificial que grita: miren cuánto me esfuerzo. Luis explicó vagamente su trabajo. Miguel frunció el ceño. Entonces, ¿trabajas en cocinas de restaurantes? Luis no corrigió. Solo asintió levemente. Yo estaba a punto de intervenir cuando vi la mirada de mi esposo. Una mirada que decía: espera, observa, veamos qué hace. Y Miguel hizo exactamente lo que Luis esperaba. Lo que yo temía pero necesitaba confirmar. Soltó una risa incómoda y dijo: o sea, lavas platos y esas cosas. Nayeli ahogó una exclamación. Puso su mano perfectamente arreglada sobre su boca perfectamente maquillada. Dios mío, Miguel, no seas grosero. Pero sus ojos brillaban con algo peor que la grosería. Brillaban con satisfacción. Con esa alegría oscura de quien finalmente tiene munición para sentirse superior. La noticia se esparció como pólvora. En 2 días toda la familia extendida lo sabía. En una semana los amigos de Miguel lo comentaban con risitas nerviosas. En 2 semanas, era un hecho consumado. Diana se había casado con un lavaplatos. Una mujer de casi 70 años, tan desesperada por compañía que aceptó al primer hombre disponible sin importar que fuera un fracasado sin educación ni futuro. Yo dejé que lo creyeran. Cada comentario hiriente, cada mirada de lástima, cada suspiro de preocupación falsa. Los dejé construir su narrativa. Luis me preguntó una sola vez si quería que revelara la verdad. Estábamos solos en casa, en esa sala amplia con ventanales que daban a la ciudad, y me tomó las manos con esa ternura que contrastaba tan brutalmente con la frialdad con que manejaba salas de juntas. Diana, esto no tiene que continuar. Puedo hacer una llamada y terminar con esto. Pero negué con la cabeza. No, le dije. Necesito ver hasta dónde llega. Necesito saber quién es realmente mi hijo cuando cree que su madre cayó tan bajo. Él entendió. Siempre entendía. Por eso lo amaba. Porque en un mundo de egos inflados y hombres que necesitan demostrar su poder cada 5 minutos, Luis era diferente. Su poder era tan real, tan sólido, que no necesitaba exhibirlo. Podía caminar por la calle como un jubilado cualquiera y nadie sospecharía que con un chasquido de dedos podía mover $200 millones de un país a otro. La humillación empezó sutilmente. Como siempre empieza. Con comentarios disfrazados de preocupación. «Mamá, ¿estás comiendo bien?», preguntó Miguel una tarde mientras visitábamos su casa. Digo, con el salario de Luis. No sé si pueden permitirse comida de calidad. Nayeli asintió con esa cara de compasión manufacturada. Sí, Diana, si necesitan ayuda con el mercado, nosotros podemos colaborar. Tenemos una membresía en ese supermercado orgánico. Ya sabes. Sonreí. Les agradecí. Les dije que estábamos perfectamente. Pero anoté mentalmente cada palabra, cada inflexión, cada mirada que intercambiaron entre ellos. Esa mirada que decía: miren a la pobre vieja, tan orgullosa que no acepta la realidad. Luis apretó mi rodilla por debajo de la mesa. Un gesto invisible. Un recordatorio de que él estaba ahí. De que esto era temporal. De que había un final para esta farsa y ese final sería devastador para quienes nos subestimaban. Las semanas pasaron y las humillaciones escalaron. Miguel empezó a excluirme de conversaciones familiares sobre finanzas. Cuando hablaba de sus inversiones, de sus planes de comprar un departamento más grande, de las bonificaciones que recibiría, me miraba con lástima y cambiaba de tema.
como si hablar de dinero frente a mí fuera de mal gusto. Como si yo ya no perteneciera a ese mundo de personas exitosas que pueden planear futuros holgados. Nayeli era peor. Mucho peor. Porque sus ataques venían envueltos en terciopelo, en esa dulzura venenosa que es imposible de confrontar sin parecer paranoica. «Diana, qué bonita esa blusa», decía tocando la tela de mi ropa como si evaluara su calidad. «Es de esas tiendas de descuento, ¿verdad? No hay nada de malo en eso. Hay que ser práctica cuando el presupuesto es ajustado». O cuando veía a Luis. «Cuéntame, Luis, ¿cómo es trabajar en cocina? Debe ser agotador estar de pie todo el día. Y el calor, no. Todos esos vapores grasientos. Debe ser terrible para la piel». Luis respondía con monosílabos. Nunca caía en provocaciones. Nunca se defendía. Y eso las enfurecía más. Porque la gente como Nayeli necesita reacciones. Necesita drama. Necesita que les des el placer de verte quebrarte. Pero la peor humillación llegó 3 semanas antes de la fiesta de ascenso. Fue un domingo. Comida familiar en casa de Miguel. Estaban también algunos de sus colegas de trabajo, personas que él quería impresionar. Renato estaba ahí, ese gerente de sonrisa falsa que siempre hablaba demasiado alto. Y una tal Brenda, gerente de recursos humanos, que se paseaba por la sala como si estuviera evaluando a todos para un ascenso. Miguel nos presentó a Luis y a mí con esa vergüenza apenas disimulada. «Esta es mi mamá, Diana. Y él es Luis, su esposo. Trabaja en el sector gastronómico». Renato levantó la ceja. «¿Tienes restaurante propio?» «No», intervino Miguel rápidamente. «Él trabaja en cocinas. Ya saben. Fregando platos y eso». Hubo un silencio incómodo. Brenda me miró de arriba abajo. «Oh, qué interesante. Debe ser difícil a tu edad, Diana, lidiar con las limitaciones financieras. Pero bueno, el amor no entiende de cuentas bancarias, ¿verdad?» Todos rieron. Esa risa nerviosa que la gente suelta cuando alguien dice algo cruel pero socialmente aceptable. Luis comía su ensalada en silencio. Yo sonreía. Y por dentro contaba los días. Contaba las horas para cuando toda esa superioridad fabricada se derrumbara como castillo de naipes mojados. Después de esa comida, mientras manejábamos de regreso a casa, Luis finalmente habló. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «Mañana puedo terminar con esto. Una llamada a Francisco. Una reunión con recursos humanos. Miguel y su pequeño mundo de gerentes junior se enterarían en segundos». Pero yo negué otra vez. «Todavía no», le dije. «Todavía falta que se revele algo. Falta que Miguel muestre hasta dónde está dispuesto a llegar». Porque en el fondo yo seguía aferrándome a una esperanza absurda. La esperanza de que mi hijo, en algún momento, me defendiera. De que dijera basta. De que aunque creyera que Luis lavaba platos, me tratara con el respeto que una madre merece. Pero eso nunca llegó. Nunca llegó. Nayeli comenzó a compararme con ella misma en cada reunión. «Yo acabo de renovar mi closet completo, Diana. Gasté como $3,000, pero Miguel insiste en que me dé esos gustos. Dice que una mujer exitosa debe verse exitosa. Tú entiendes, ¿verdad? Bueno, tal vez no ahora, pero en tu época seguro lo entendías». O cuando hablaba de sus vacaciones. «Nos vamos a Cancún en primera clase. Miguel dice que ya no puede viajar en económica, es cosa de imagen corporativa. Ustedes no viajan mucho, ¿verdad? Imagino que con el trabajo de Luis no hay mucho tiempo libre. Ni presupuesto». Cada frase era una estocada. Cada comentario era un recordatorio de que ella me veía como inferior. Como alguien que había caído. Como alguien digno de lástima, pero nunca de respeto. Y Miguel no hacía nada. Nunca hacía nada. Se reía incómodo o cambiaba de tema. Pero nunca, ni una sola vez, me defendió. La gota que derramó el vaso fue cuando Nayeli sugirió que yo buscara trabajo. Estábamos tomando café, solo nosotras dos, en esa cafetería cara donde ella se sentía importante. «Diana, he estado pensando. Tal vez podrías buscar un empleo. Algo sencillo, no sé, recepcionista o asistente administrativa. Hay empresas que contratan gente mayor para demostrar inclusión.
Sería bueno que aportaras algo al hogar, ¿no crees? Para que Luis no cargue con todo. Aunque bueno, imagino que él tampoco gana mucho. Pero 2 ingresos pequeños suman más que uno. La miré fijamente. Por primera vez en semanas dejé que viera algo en mis ojos. Algo que la hizo parpadear incómoda. Estoy bien así, Nayeli. Pero gracias por tu preocupación. Ella rió nerviosa. No, si no es preocupación. Es solo que Miguel y yo queremos que seas feliz. Y sabemos que la situación financiera puede generar estrés en los matrimonios. Especialmente a tu edad. Asentí. Pagué mi café. Y salí de ahí sabiendo que el día de la verdad se acercaba. Sabiendo que cuando llegara sería brutal. Sabiendo que Nayeli y Miguel no tenían ni idea de la tormenta que habían invocado. Entonces llegó la invitación. Una tarjeta elegante, impresa en papel grueso color marfil con letras doradas. Celebración de ascenso de Miguel Herrera a gerente senior de desarrollo estratégico. La frase me golpeó como una bofetada. Gerente senior. Mi hijo había conseguido otro ascenso. En solo 3 meses había saltado de gerente junior a senior. Algo inusual. Algo que normalmente tomaba años. Pero ahí estaba la invitación, orgullosa, casi gritando su logro. Nayeli llamó esa misma tarde. Diana, espero que tú y Luis puedan asistir. Aunque entiendo si Luis no puede faltar al trabajo en el restaurante. Sé que esos lugares son muy estrictos con los horarios. Su voz destilaba veneno disfrazado de consideración. Estaremos ahí, respondí con calma. Los dos. Hubo una pausa. Oh, qué bien. Bueno, será en el salón de eventos de la empresa. Habrá gente importante. Gerentes superiores, directores, incluso algunos ejecutivos de alto nivel. Así que, ya sabes, ropa formal. Colgué sabiendo exactamente lo que había querido decir. Que no encajábamos. Que seríamos la vergüenza de Miguel frente a sus superiores. Que deberíamos tener la decencia de no asistir. Luis encontró la invitación sobre la mesa esa noche. La leyó en silencio, sus ojos moviéndose lentamente sobre las palabras. Luego me miró con esa expresión indescifrable que usaba cuando procesaba información importante. Es en el salón ejecutivo del piso 15, dijo finalmente. Conozco ese lugar. He cerrado fusiones de $400 millones ahí. Asentí. Lo sé. Por eso vamos a ir. Por eso vamos a estar ahí cuando todo explote. Él dejó la invitación y se acercó a mí. Diana, entiendes que cuando la verdad salga no va a ser sutil, ¿verdad? No va a ser una corrección amable. Va a ser un terremoto. Lo sé, susurré. Y lo necesito. Necesito que Miguel vea. Necesito que entienda lo que hizo. Lo que eligió hacer. Luis asintió lentamente. Entonces iremos. Pero con una condición. Cuando esto termine, cuando todo se revele, no quiero que cargues con culpa. Hiciste lo que necesitabas hacer. Observaste. Confirmaste. Y ahora vas a presenciar las consecuencias. No son tu responsabilidad. Son de él. Los días previos a la fiesta fueron extrañamente normales. Miguel llamó 2 veces para confirmar que asistiríamos. Su tono era ansioso, casi suplicante. Mamá, ¿en serio van a ir? Es muy importante para mí. Esta promoción es enorme. Hay gente muy importante que quiero que conozcan a la familia. Bueno, aparte de la familia. La aclaración final me atravesó. Parte de la familia. No toda. No, Luis. Solo las partes presentables. Solo las partes que no avergonzaban. Le confirmé que estaríamos ahí. Escuché su suspiro de resignación del otro lado de la línea. Está bien. Pero por favor, mamá, pídele a Luis que use traje. Aunque sea uno sencillo. Y que no hable mucho de su trabajo. Ya sabes cómo es la gente en la empresa. Pueden ser prejuiciosos. Qué irónico, pensé. Qué absolutamente irónico que me pidiera que protegiera a Luis de los prejuicios cuando él mismo era el más prejuicioso de todos. Nayeli también llamó. Pero su llamada tenía otro propósito. Diana, he estado pensando. Tal vez sería mejor si Luis y tú llegan un poco tarde. Ya sabes,
cuando la mayoría de los invitados ya estén ahí. Así no tienen que pasar por ese momento incómodo de ser los primeros. Además, Miguel quiere hacer su entrada triunfal con los gerentes superiores, y sería más fácil si ustedes llegan después. ¿Entiendes? ¿Verdad? Es solo logística. Supe entonces que Miguel le había pedido que hiciera esa llamada, que no había tenido el valor de decírmelo él mismo, que quería que llegáramos tarde para minimizar nuestra presencia, para escondernos. Llegaremos puntual, Nayeli, a la hora que dice la invitación. Ella tartamudeó algo sobre tráfico y estacionamiento, pero la interrumpí. Nos vemos ahí. Y colgué antes de que pudiera seguir envenenando el aire con sus sugerencias disfrazadas de ayuda. La noche anterior a la fiesta casi no dormí. No por nervios, sino por rabia. Una rabia fría que había estado acumulándose durante meses. Cada comentario condescendiente, cada mirada de lástima, cada vez que trataron a Luis como si fuera menos. Cada vez que me trataron a mí como si hubiera perdido la dignidad. Todo estaba ahí, comprimido en mi pecho, esperando el momento de liberarse. Luis me encontró despierta a las 3 de la mañana, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Se sentó a mi lado sin decir nada. Solo estuvo ahí. Después de un largo silencio habló. Mañana Francisco va a recibir una llamada que cambiará su percepción de la realidad. Renato también. Brenda probablemente entre en shock. Y Miguel. Miguel va a entender que el mundo no funciona como él creía, que la jerarquía que tanto venera es más frágil de lo que imaginaba. Giré a verlo. Su perfil tranquilo contra las luces de la ciudad. Este hombre que podía mover montañas con una firma, pero que había aceptado ser humillado en silencio porque me amaba lo suficiente para dejarme confirmar una verdad dolorosa. Gracias, le dije, por esperar. Por no destruirlos antes. Él tomó mi mano. No los voy a destruir mañana, Diana. Ellos se van a destruir solos. Yo solo voy a estar parado ahí cuando suceda. Llegó el día. Me puse un vestido color verde esmeralda, elegante pero no ostentoso. Luis usó un traje gris oscuro perfectamente cortado. Nos miramos en el espejo antes de salir. Lucíamos exactamente como lo que éramos, una pareja madura, exitosa, elegante. Pero sabía que cuando entráramos a esa fiesta nos verían diferente. Verían a una vieja desesperada y a su marido fracasado. Verían lo que querían ver. Lo que necesitaban ver para sentirse superiores. El trayecto en auto fue silencioso. Luis manejaba con esa calma característica suya. Yo miraba por la ventana viendo pasar la ciudad, sabiendo que en unas horas todo cambiaría. Que Miguel tendría que enfrentar la realidad. Que Nayeli perdería esa sonrisa condescendiente. Que Francisco y Renato entenderían que habían cometido el error más grande de sus carreras. Llegamos al edificio corporativo exactamente a las 7 de la noche. La hora indicada en la invitación. El edificio era imponente, todo vidrio y acero, elevándose 30 pisos hacia el cielo. Luis lo miró con familiaridad. Vengo aquí todos los días, dijo suavemente. Este es mi edificio, mi empresa, mi legado. Y esta noche todos van a saberlo. Entramos al vestíbulo. El guardia de seguridad nos detuvo. Buenas noches. ¿A dónde se dirigen? Luis respondió antes que yo. Al salón de eventos del piso 15. Celebración privada. El guardia revisó su lista. Nombres. Diana Herrera y Luis Mendoza. El guardia frunció el ceño. No los veo en la lista VIP. Deben usar el elevador de servicio al fondo. El elevador principal es solo para ejecutivos y gerentes esta noche. Vi cómo la mandíbula de Luis se tensaba. Pero asintió. Está bien. Usaremos el otro elevador. Caminamos hacia el fondo del vestíbulo, hacia ese elevador más pequeño que usaba el personal de limpieza y mantenimiento. Incluso ahí, incluso en su propia empresa, lo trataban como inferior. Porque llevaba ropa normal. Porque no iba gritando su posición. Porque había elegido la humildad sobre la ostentación. El elevador subió lentamente. Luis miraba los números cambiar en la pantalla. En el piso 15, dijo con voz suave pero con acero en cada palabra, hay una placa con mi nombre. Está en la pared principal del salón. Dice, este espacio fue inaugurado por Luis Mendoza, CEO.
Nadie la mira nunca. Nadie lee las placas. Pero esta noche alguien la va a leer. Y todo va a cambiar. Las puertas se abrieron. El salón estaba resplandeciente. Luces cálidas, mesas decoradas con manteles color champañe, arreglos florales elaborados en tonos coral y blanco. Había al menos 50 personas, todas vestidas con esa elegancia corporativa que grita éxito sin necesidad de palabras. Trajes oscuros perfectamente planchados. Vestidos de cóctel caros. Relojes que costaban más que un auto. Conversaciones animadas con copas de vino en mano. Y al centro de todo, como un rey en su coronación, estaba Miguel. Sonreía ampliamente, estrechando manos, recibiendo felicitaciones, irradiando esa confianza de quien cree que finalmente ha llegado a donde merece estar. Nayeli estaba a su lado, radiante en un vestido color plateado que probablemente costó $2,000, tocando el brazo de Miguel posesivamente cada vez que alguien se acercaba. Esta es mi historia de éxito, decía su lenguaje corporal. Este es mi marido exitoso. Y yo soy parte de esto. Cuando entramos, varias cabezas voltearon. Vi cómo los ojos nos recorrían de arriba abajo, evaluando, clasificando, descartando. Una pareja mayor. Probablemente familiares de alguien. No importantes. No relevantes. Miguel nos vio y su sonrisa vaciló. Por una fracción de segundo vi pánico en sus ojos. Luego recompuso la expresión y caminó hacia nosotros con esa energía forzada de quien quiere terminar algo rápido. Mamá, llegaron. ¡Qué bien! Me besó la mejilla mecánicamente. Luis extendió la mano, pero Miguel la ignoró con un movimiento casual, como si no la hubiera visto. Hay bebidas en esa mesa del fondo. Pueden servirse lo que quieran. Voy a estar ocupado con los ejecutivos, pero nos vemos más tarde. Está bien. Y se alejó. Así. Sin más. Como si fuéramos un trámite desagradable que había que completar. Nayeli apareció detrás de él con esa sonrisa tensa. Hola Diana. Hola Luis. Me alegra que pudieran venir. Aunque debo decir que llegaron por la entrada equivocada. El elevador principal está al frente, no ese de servicio que usaron. Pero bueno, no importa. Ya están aquí. Su tono era dulce, pero cada palabra era un alfiler. Luis respondió con voz tranquila. No hubo problema. Estoy acostumbrado a ese elevador. Nayeli soltó una risita. Claro, imagino que en tu trabajo usas mucho los elevadores de servicio. Los de cocina y todo eso. Bueno, disfruten la fiesta. Hay canapés deliciosos. Y se fue, dejando un rastro de perfume caro y condescendencia. Nos quedamos ahí parados, Luis y yo, como dos fantasmas en medio de una celebración que claramente no nos incluía. Tomé una copa de vino de una mesera que pasaba. Luis rechazó el alcohol con un gesto cortés. Nunca bebía en eventos. Decía que necesitaba mantener la mente clara siempre. Una costumbre de años manejando crisis corporativas donde un error podía costar millones. Observamos. Eso fue todo lo que hicimos durante los primeros 20 minutos. Observar. Miguel circulaba por el salón como político en campaña. Estrechaba manos efusivamente. Reía demasiado alto ante chistes mediocres. Presentaba a Nayeli con orgullo exagerado. Esta es mi esposa, gerente de marketing en una firma de publicidad. Graduada con honores. Bilingüe. Sí, soy muy afortunado. Las personas asentían, impresionadas, mientras Nayeli brillaba bajo la atención como planta bajo el sol. Entonces vi a Francisco, el gerente superior, el jefe directo de Miguel, un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes de diseñador y ese aire de importancia que da el poder corporativo de nivel medio. Estaba conversando con Renato, ese otro gerente de sonrisa falsa y voz demasiado alta. Ambos sostenían whiskies caros y hablaban con esa familiaridad de quienes comparten el mismo nivel jerárquico. Miguel se acercó a ellos casi corriendo. Señor Francisco, Renato, qué gusto que estén aquí. Esto significa mucho para mí. Francisco le dio una palmada en el hombro. Miguel, felicidades nuevamente. Este ascenso está muy merecido. Has demostrado resultados consistentes. La empresa necesita gente como tú. Joven, ambiciosa, con hambre de éxito. Renato asintió. Sí,
Y este es solo el principio. Con este impulso puedes llegar a director en 2 años. Tal vez menos. Vi cómo los ojos de Miguel brillaban, cómo se inflaba con cada palabra de validación, cómo se convertía en lo que siempre había querido ser, alguien importante, alguien reconocido, alguien que importaba. Fue entonces cuando Francisco nos notó. Entrecerró los ojos tratando de ubicarnos. Miguel, ¿quiénes son ellos? Miguel se tensó visiblemente. Oh, son mi mamá y su esposo. Vinieron a saludar. Francisco sonrió con esa cortesía automática que se usa con extraños irrelevantes. Ah, la familia. ¡Qué bien! Caminó hacia nosotros con Renato siguiéndolo. Miguel no tuvo más opción que acompañarlos. Cuando llegaron frente a nosotros, Francisco extendió la mano. Mucho gusto, señora. Francisco Ramírez, gerente de operaciones estratégicas. Estreché su mano. Diana Herrera. Él se volvió hacia Luis. ¿Y ustedes? Luis Mendoza, respondió mi esposo con esa voz tranquila que usaba siempre. Renato intervino con curiosidad mal disimulada. Mendoza. Trabaja en la empresa también. Luis negó levemente. No exactamente. Francisco rió. Entonces, ¿a qué se dedica, si no es indiscreción? Hubo un silencio. Miguel abrió la boca. Y entonces, con esa sonrisa que nunca olvidaré, esa sonrisa cruel y avergonzada al mismo tiempo, mi hijo dijo las palabras que cambiaron todo. Él lava platos en un restaurante. La frase cayó como bomba. Francisco parpadeó. Renato casi escupe su whisky. Miguel continuó, como si hubiera abierto una compuerta y ahora no pudiera detener el torrente. Sí, se queda ahí en la cocina fregando ollas sucias todo el día. Por unos $200 a la semana. Pueden imaginarlo, todo grasiento, con las manos arrugadas de tanto detergente. Soltó una carcajada nerviosa. Mi mamá lo conoció y bueno, ustedes saben cómo es. A esa edad la gente se siente sola. No puede ser muy exigente. Nayeli apareció de la nada, como buitre que huele sangre. Sí, es una historia curiosa. Diana se casó muy rápido. Ni siquiera investigó mucho sobre él. Pero bueno, el amor no entiende de cuentas bancarias, ¿verdad? Aunque debo admitir que es incómodo en reuniones familiares. Él no entiende mucho de nuestro mundo corporativo. Francisco y Renato nos miraron con una mezcla de lástima e incomodidad. Esa mirada que la gente exitosa reserva para quienes consideran fracasados. Francisco carraspeó. Bueno, cada quien con su vida, ¿no? Lo importante es ser feliz. Renato asintió, ya mirando hacia otro lado, buscando escapatoria. Sí, totalmente. Miguel, creo que el director financiero acaba de llegar. Deberías ir a saludarlo. Es importante para tu carrera. Miguel saltó ante la oportunidad de alejarse de nosotros. Sí, tienen razón. Mamá, Luis, disfruten la fiesta. Luego hablamos. Y se fueron. Los tres. Francisco, Renato y Miguel. Caminaron hacia el otro lado del salón donde un grupo de ejecutivos de traje impecable conversaba con copas de champán. Nos dejaron ahí parados como muebles viejos que nadie quiere pero que por cortesía no se pueden tirar. Sentí como algo dentro de mí se fracturaba. No era la humillación lo que dolía. Era la facilidad con que Miguel lo había hecho. La naturalidad. La falta total de conflicto interno. No hubo un segundo de duda en sus ojos. No hubo una pausa antes de pronunciar esas palabras devastadoras. Solo fluidez. Solo crueldad casual. Como quien comenta el clima. Luis no se movió. No reaccionó. Pero vi como su mano derecha se cerraba en puño por 2 segundos antes de relajarse nuevamente. En 20 años de carrera, dijo con voz bajísima que solo yo pude escuchar, he despedido a ejecutivos por mucho menos que esto. He cerrado departamentos completos por falta de ética. Y mi propio hijastro acaba de humillarme frente a sus superiores sin siquiera pestañear. Toqué su brazo. Ya falta poco. Ya casi termina. Él asintió. Lo sé. Y cuando termine, Diana, cuando esto explote, no quiero que sientas culpa. Miguel eligió esto. Cada palabra. Cada risa.
cada mirada de desprecio. Las eligió él. Más personas comenzaron a acercarse a Miguel. Brenda, esa gerente de recursos humanos que había estado en la comida familiar, llegó con una tablet en mano y expresión oficial. Miguel, necesito que firmes algunos documentos de tu nuevo contrato. Aumento salarial, nuevas responsabilidades, todo está aquí. Miguel firmó con flourish exagerado, casi teatral. Brenda sonrió. Excelente. Ahora eres oficialmente gerente senior con todas las prestaciones, incluyendo acceso a estacionamiento ejecutivo, oficina privada y participación en las juntas estratégicas trimestrales. Nayeli chilló de emoción. Mi amor, lo lograste. Estoy tan orgullosa. Lo abrazó efusivamente. Francisco levantó su copa. Un brindis por Miguel Herrera. El futuro de esta empresa. Todos levantaron sus copas. Todos menos Luis y yo. Nadie notó. Nadie nos miraba. Éramos invisibles. Irrelevantes. El brindis se completó con aplausos y felicitaciones renovadas. Y entonces, en medio de toda esa celebración, el teléfono de Francisco sonó. El tono del teléfono de Francisco cortó el aire como cuchilló. No era un ringtone común. Era esa melodía especial, discreta pero insistente, que los ejecutivos programan para llamadas importantes. Llamadas que no se pueden ignorar. Francisco miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro como agua que se escurre. Sus ojos se abrieron con algo que parecía entre sorpresa y terror puro. Disculpen, dijo con voz temblorosa. Tengo que contestar esto. Es importante. Se alejó rápidamente hacia una esquina del salón, el teléfono pegado a su oreja. Todos lo observamos. La música de fondo seguía sonando. Las conversaciones continuaban. Pero algo en el lenguaje corporal de Francisco había captado la atención de varios. Renato frunció el ceño. Debe ser algo grave. Nunca lo he visto así. Miguel rió nervioso. Seguro es algún cliente importante. Ustedes saben cómo son. Siempre exigentes. Pero yo podía ver a Francisco desde donde estaba. Podía ver cómo su mano libre se llevaba a la frente. Cómo asentía repetidamente con movimientos bruscos. Cómo sus labios se movían diciendo sí señor, por supuesto señor. Su postura era de total subordinación. De miedo genuino. Luis se inclinó hacia mí imperceptiblemente. Esa es mi secretaria ejecutiva, susurró. Le pedí que lo llamara exactamente a las 8:30. Le di instrucciones muy específicas. Va a decirle que el CEO necesita hablar con él de inmediato sobre un asunto urgente relacionado con la celebración de esta noche. Mi corazón latió más rápido. Entonces esto es real. Está pasando. Luis asintió casi imperceptiblemente. No hay vuelta atrás ahora. En 5 minutos toda esta farsa termina. Y Miguel va a entender que el mundo no funciona como él creía. Observé a mi hijo. Estaba conversando animadamente con Brenda, ajeno a lo que estaba por explotar. Gesticulaba con entusiasmo hablando sobre sus planes para el departamento. Sobre las innovaciones que implementaría. Sobre cómo llevaría a la empresa al siguiente nivel. ¡Qué irónico! Qué absolutamente irónico que estuviera hablando de llevar la empresa al siguiente nivel sin saber que el verdadero líder de esa empresa estaba parado a 3 metros de distancia, siendo tratado como basura. Francisco regresó caminando como sonámbulo. Su rostro había pasado de pálido a cenizo. Sostenía el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Llegó hasta donde estaba Miguel y lo interrumpió sin ceremonia. Miguel, necesito hablar contigo. Ahora. Es urgente. Miguel parpadeó sorprendido. Señor Francisco, ¿está todo bien? Parece alterado. Francisco miró alrededor nerviosamente. Acabo de recibir una llamada de la oficina del CEO. Hubo un silencio colectivo. Varias personas que estaban cerca dejaron de conversar. La palabra CEO tenía ese efecto. Era como pronunciar el nombre de un dios. Remoto. Poderoso. Inaccesible. Renato se acercó inmediatamente. El CEO llamó. ¿Por qué? ¿Pasa algo con la empresa? Francisco negó con la cabeza, confundido. No lo sé.
Su asistente dijo que necesita hablar conmigo sobre algo relacionado con esta celebración. Específicamente sobre un invitado que está aquí. Miguel rió nervioso. ¿Un invitado? ¿Cuál invitado? Aquí solo estamos familia y colegas. Nayeli intervino con tono preocupado. No habrá algún problema con el presupuesto de la fiesta, ¿verdad? Miguel me dijo que la empresa cubriría todo, pero tal vez hubo un malentendido. Francisco no respondió. Marcó un número con manos temblorosas. Lo puso en altavoz sin pensarlo, probablemente por el estado de shock. Una voz femenina contestó. Oficina del CEO. Habla Griselda. Señorita Griselda, soy Francisco Ramírez. Me acaban de llamar. Decían que el CEO necesitaba hablar conmigo. Sí, señor Ramírez. Un momento, por favor. Lo comunico. Hubo una pausa. El salón entero parecía haber dejado de respirar. Incluso la música de fondo sonaba más baja. Y entonces se escuchó una voz. Una voz que yo conocía íntimamente. La voz que me había susurrado "te amo" esa misma mañana. La voz que había aceptado ser humillada en silencio durante meses por amor a mí. Francisco. Habla Luis Mendoza. La reacción fue instantánea y brutal. Francisco casi deja caer el teléfono. Su rostro pasó de cenizo a verde. Señor Mendoza. Yo no. Su voz se quebró. Miguel frunció el ceño totalmente confundido. Luis Mendoza. Ese es el nombre de... Miró hacia donde estábamos Luis y yo. Sus ojos se agrandaron. No es posible. La voz de Luis continuó desde el altavoz, tranquila, profesional, con esa autoridad que no necesita gritar. Francisco, me informaron que estás en la celebración del ascenso del señor Miguel Herrera. Felicítalo de mi parte. Es un buen elemento. Tiene potencial. Francisco tragó saliva audiblemente. Sí, señor. Estoy aquí. Él está aquí también. Excelente. Entonces no habrá problema en que nos reunamos en unos minutos. Necesito discutir algunos aspectos de la fusión con la empresa alemana. Son $8.000 millones en juego y necesito tu input inmediato. También necesito que Renato García esté presente. Está ahí. Francisco miró a Renato con ojos desorbitados. Sí, señor. Renato está aquí. Perfecto. Estaré ahí en 5 minutos. Estoy en el edificio. De hecho, nunca me fui. Hubo una pausa cargada. La línea seguía abierta. Y entonces Luis agregó con tono casual. Ah, Francisco, una pregunta. ¿Has visto a mi esposa Diana en la fiesta? Es la madre del homenajeado. Quiero saludarla antes de la reunión. El silencio que siguió fue sepulcral. Francisco miraba el teléfono. Luego nos miraba a Luis y a mí. Luego a Miguel. Su cerebro claramente intentaba procesar información que no tenía sentido. Su esposa. Diana. La madre de Miguel. La señora que llegó con el hombre que... El color regresó a su rostro en forma de rojo intenso. Miguel estaba paralizado. Su boca abierta. Sus ojos moviéndose frenéticamente entre el teléfono y Luis. Nayeli había palidecido tanto que su maquillaje se veía como máscara sobre piel blanca. Brenda dejó caer su tablet. El golpe resonó en el silencio. Renato se había llevado ambas manos a la cabeza en gesto de incredulidad total. Luis continuó desde el teléfono. Implacable. Francisco, ¿sigues ahí? Sí, señor, tartamudeó Francisco. Su esposa está aquí. La veo. Bien. Entonces nos vemos en un momento. Ah, y Francisco, una cosa más. La línea quedó suspendida. Todos contenían la respiración. Espero que hayas tratado bien a mi esposa y a mí esta noche. Sería muy decepcionante descubrir lo contrario. Clic. La llamada terminó. El teléfono de Francisco resbaló de su mano y cayó al suelo. Nadie se movió para recogerlo. Todos estaban congelados en una especie de shock colectivo. Fue Renato quien finalmente rompió el silencio. Su voz salió como chillido. Ese era el CEO. El CEO Luis Mendoza. Y dijo que Diana es su esposa. Y ustedes dijeron que él.
Miguel no podía hablar. Abría y cerraba la boca como pez fuera del agua. Nayeli había empezado a temblar visiblemente. Brenda se había alejado lentamente, como si la sola proximidad a la situación pudiera contaminarla. Francisco finalmente reaccionó. Se volteó hacia Luis y hacia mí con expresión de horror puro. Ustedes. Es el CEO, completó Luis con voz tranquila. Sí, lo soy. He sido CEO de esta empresa durante 7 años. Manejo operaciones en 12 países. La fusión de la que acabo de hablar vale más que todo lo que probablemente ganarán en esta sala en sus vidas completas sumadas. Y esta noche, en la celebración del ascenso de mi hijastro, me dijeron que lavo platos en un restaurante grasiento. Francisco cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas en medio del salón. Señor Mendoza, yo no sabía. Dios mío, yo no sabía. Si hubiera sabido jamás habría. Luis levantó una mano. No necesitas arrodillarte, Francisco. Levántate. Eres gerente de esta empresa. Tienes dignidad. Aunque claramente tienes problemas para reconocer la dignidad en otros cuando crees que son inferiores a ti. Francisco se levantó temblando. Renato también se había acercado. Su cara era pura angustia. Señor Mendoza, yo tampoco sabía. Si alguien nos hubiera dicho. Miguel, dijo Luis volteándose hacia mi hijo. Miguel dio un paso atrás instintivamente. Luis caminó hacia él con pasos medidos. Llevas 4 años trabajando en mi empresa. 4 años. Te contraté personalmente después de revisar tu expediente. Aprobé tu primer ascenso porque mostraste resultados. Aprobé este segundo ascenso porque Francisco me reportó tu buen desempeño. Estaba considerándote para un programa de liderazgo especial que podría llevarte a vicepresidencia en 5 años. Cada palabra era como martillo. Miguel temblaba. Y esta noche, dijo Luis con voz que finalmente mostraba el acero debajo, esta noche me humillaste frente a tus colegas. Humillaste a tu madre. Nos trataste como basura. Inventaste una historia degradante sobre mí y la repetiste con una sonrisa. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué lo hiciste? Mi hijo abrió la boca, pero no salió sonido. Intentó de nuevo. Yo no sabía. Luis rió sin humor. No sabías. Claro que no sabías. Porque nunca preguntaste. Nunca investigaste. Nunca te importó. Solo asumiste que porque dije que trabajo en cocina industrial era un lavaplatos. Y esa asunción te dio permiso para tratarme como inferior. Para avergonzar a tu madre. Para reírte de nosotros. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Miguel. Señor Mendoza. Luis. Perdón. Por favor. Yo no quise. Si quisiste, lo interrumpió Luis. Quisiste exactamente lo que hiciste. Quisiste sentirte superior. Quisiste impresionar a tus jefes rebajando a alguien más. Y funcionó, ¿no? Francisco y Renato te trataron mejor después de reírse de mí. Brenda te miró con más respeto. Todos lo hicieron. Porque en tu mundo, en este mundo corporativo enfermo, la crueldad hacia los que crees inferiores es moneda de cambio social. El salón entero nos observaba ahora. 50 pares de ojos. 50 testigos de la destrucción de Miguel Herrera. Nayeli intentó intervenir. Su voz salió aguda, desesperada. Señor Mendoza, por favor, esto es un malentendido. Miguel estaba bromeando. Todos estábamos bromeando. Es solo que nadie nos dijo quién era usted. Si hubiéramos sabido. Luis se volvió hacia ella con una mirada que la hizo retroceder. Nayeli, tú me preguntaste sobre el calor de las cocinas. Sobre los vapores grasientos. Me dijiste que debía ser terrible para mi piel. ¿Lo recuerdas? Ella palideció aún más. Yo solo trataba de hacer conversación. No, corrigió Luis. Tú trataste de humillarme disfrazando tu crueldad de curiosidad. Igual que cuando le sugeriste a Diana que buscara trabajo como recepcionista porque 2 ingresos pequeños suman más que 1. Igual que cuando presumías tus vacaciones en primera clase y tus compras de $3,000 específicamente frente a ella para remarcar que nosotros no podíamos permitírnoslo. Cada comentario, cada mirada, cada suspiro condescendiente.
Todo fue deliberado. Todo fue cruel. Y ahora me dices que fue malentendido. Nayeli empezó a llorar. Lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Lo siento mucho. Por favor, no arruiné la carrera de Miguel por esto. Él trabajó tan duro para llegar aquí. Luis no respondió. Se volvió hacia Francisco y Renato, que permanecían petrificados. Ustedes dos, dijo con voz cortante. ¿Cómo me trataron cuando pensaron que era un lavaplatos? Francisco tartamudeó. Señor, yo fui cortés. Cortés, repitió Luis. Asentiste con desdén cuando Miguel dijo que fregaba ollas sucias. Te alejaste inmediatamente como si mi presencia fuera contaminante. Me miraste con esa expresión que reservas para la gente que consideras inferior. Y luego te fuiste a conversar con los ejecutivos importantes sin voltear atrás ni una sola vez. Eso es cortesía para ti. Renato intentó defenderse. Señor Mendoza, en mi defensa, yo solo seguí la conversación. No dije nada ofensivo. No dijiste nada, concordó Luis. Exactamente. No dijiste nada cuando Miguel nos humilló. No dijiste nada cuando Nayeli hizo comentarios hirientes. Tu silencio fue complicidad. Tu indiferencia fue crueldad. Y ahora estás aquí, temblando, porque descubriste que el hombre que considerabas basura es en realidad tu jefe supremo. El hombre que firma tus bonificaciones. El hombre que aprueba tus ascensos. El hombre que con una palabra podría terminar tu carrera. Brenda se acercó tímidamente. Señor Mendoza, yo revisé personalmente el expediente de promoción de Miguel. Todo estaba en orden. Los números, las evaluaciones, todo justificaba el ascenso. No hubo favoritismo. Luis la miró con expresión indescifrable. Lo sé, Brenda. Por eso aprobé el ascenso. Miguel es competente en su trabajo. Eso nunca estuvo en duda. El problema no es su capacidad profesional. El problema es su carácter. Y el carácter, Brenda, es lo que determina si alguien merece verdaderamente el poder. Puedes ser brillante ejecutando tareas, pero si eres cruel, si careces de empatía, si tratas a las personas como inferiores basándote en prejuicios sin fundamento, entonces no mereces liderar. Porque el liderazgo no es solo sobre números y resultados. Es sobre integridad. Y Miguel acaba de demostrar que no tiene ninguna. Brenda asintió rápidamente, desesperada por distanciarse del desastre. Tiene toda la razón, señor. Completamente. Tal vez deberíamos reconsiderar el ascenso. Revisar los protocolos de evaluación de carácter. Luis negó con la cabeza. No voy a quitarle el ascenso a Miguel. Eso sería injusto. Se lo ganó profesionalmente. Pero lo que sí voy a hacer es asegurarme de que entienda las consecuencias de sus acciones. Y que todos aquí entiendan que en mi empresa, la crueldad hacia cualquier persona, sin importar su posición real o percibida, no será tolerada. Miguel finalmente encontró su voz. Sonaba rota, infantil. Mamá, yo no quise. Te juro que no quise hacerles daño. Yo pensé. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Era la primera vez que alguien me dirigía la palabra directamente desde que explotó la verdad. Yo había permanecido en silencio, observando, sintiendo cada emoción atravesarme como corriente eléctrica. Dolor, rabia, decepción, pero también algo extraño. Algo como alivio. Porque finalmente la máscara había caído. Finalmente había visto quién era realmente mi hijo sin los filtros del amor materno ciego. ¿Qué pensaste, Miguel?, pregunté con voz tranquila. Él dio un paso hacia mí. Pensé que Luis era... bueno, que era alguien común. Alguien sin éxito. Y yo solo quería que mis jefes me respetaran. Quería impresionarlos. Entonces me usaste, dije. Usaste mi supuesto error de juicio, mi supuesta desesperación, como moneda para comprar respeto. Sacrificaste mi dignidad para subir tu estatus. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No lo vi así. No pensé que fuera tan grave. Solo eran comentarios. Solo eran bromas. Las palabras salieron de mí con una claridad que sorprendió incluso a mí misma. Solo eran comentarios. Solo eran bromas. Miguel, me criaste viuda.
Tu padre murió cuando tenías 8 años. Trabajé 3 empleos simultáneamente para pagar tu educación privada. Vendí el auto de tu padre para pagar tu universidad. Me salté comidas para que tú pudieras tener libros nuevos. Te di todo, todo lo que tenía. Y cuando finalmente, después de 30 años sola, encontré a alguien que me amaba, alguien que me trataba con dignidad y respeto, tú decidiste convertirlo en objeto de burla. No porque te hubiera hecho daño, no porque fuera mala persona, sino porque creíste que era pobre, porque creíste que era inferior. Y eso, esa ecuación en tu cabeza donde pobre igual a inferior, eso es lo que realmente me rompe el corazón. Miguel sollozaba abiertamente ahora. Perdóname. Por favor, mamá, perdóname. Yo te amo. Siempre te he amado. Me acerqué a él. Le tomé el rostro entre mis manos como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Yo también te amo, Miguel. Siempre te amaré. Eres mi hijo. Pero no me gustas. No me gusta la persona en la que te has convertido. No me gusta tu obsesión con el estatus. No me gusta cómo tratas a la gente que consideras debajo de ti. No me gusta que valores más la apariencia que la sustancia. Y no sé si eso tiene solución. No sé si puedes cambiar. Pero lo que sí sé es que esta noche aprendiste algo. Aprendiste que el mundo no funciona como creías. Que las jerarquías son ilusiones. Que el poder real no grita. Y que la persona a la que más despreciaste resulta ser la que controla tu futuro. Nayeli se había dejado caer en una silla, llorando en sus manos. Francisco y Renato permanecían de pie como estatuas, aterrorizados de moverse o hablar. El resto de los invitados mantenían distancia prudente, observando el drama desarrollarse como si fuera película. Algunos susurraban entre ellos. Otros simplemente miraban con ojos enormes. Brenda tecleaba frenéticamente en su teléfono, probablemente reportando la situación a recursos humanos o legal. Luis finalmente habló de nuevo. Su voz había recuperado ese tono profesional y distante que usaba en juntas directivas. Francisco, Renato, espero verlos en mi oficina mañana a las 8 de la mañana. Vamos a tener una conversación larga sobre cultura organizacional, sesgos inconscientes y el tipo de liderazgo que queremos cultivar en esta empresa. Ambos asintieron vigorosamente. Sí, señor. Por supuesto, señor. Lo que usted ordene, señor. Luis se volvió hacia Miguel. Y tú, continuó. Mantienes tu ascenso. Mantienes tu salario. Mantienes tu oficina y tus prestaciones. Pero vas a hacer algo para mí. Vi cómo la esperanza aparecía en los ojos de Miguel. Lo que sea. Lo que usted pida. Durante los próximos 6 meses, dijo Luis, vas a trabajar un sábado al mes en el comedor comunitario que la empresa patrocina. Vas a servir comida. Vas a lavar platos. Vas a limpiar mesas. Vas a convivir con personas que realmente lavan platos para sobrevivir. Personas que trabajan 2 empleos y apenas llegan a fin de mes. Personas que tú considerarías fracasadas. Y vas a hacerlo sin quejarte, sin presumirlo en redes sociales, sin convertirlo en performance de humildad. Vas a hacerlo en silencio. Y vas a aprender. Vas a aprender que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su título corporativo. Está en su humanidad, en su empatía, en su capacidad de tratar a otros con dignidad sin importar quiénes sean. Miguel asentía como muñeco de resorte. Sí, sí, lo haré. Lo prometo. Luis no había terminado. Y si en algún momento durante esos 6 meses te sorprendo tratando mal a alguien, si escucho que hiciste un comentario despectivo, si me entero de que miraste con desdén a alguien que consideras inferior, no solo perderás tu ascenso, perderás tu empleo. Y me aseguraré personalmente de que cada empresa importante en este sector sepa exactamente por qué. Entendido. Miguel tragó saliva. Entendido. Luis asintió. Bien. Ahora disfruta lo que queda de tu fiesta. Aunque sospecho que el ambiente ya se arruinó. Se dio vuelta hacia mí y extendió su mano. Diana, creo que es momento de irnos. Tomé su mano. La sentí cálida, sólida, real. Caminamos hacia la salida del salón. El mar de personas se abrió ante nosotros como las aguas bíblicas. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo nos observaban pasar. Cuando llegamos a la puerta,
Luis se detuvo y se volvió una última vez. Ah, y Miguel, dijo con voz que resonó en todo el salón. Felicidades por tu ascenso. Realmente espero que lo uses para ser mejor persona. No solo mejor empleado. Mejor persona. Y salimos. Las puertas se cerraron detrás de nosotros con un suave clic que sonó como trueno en el silencio. El pasillo estaba vacío. Nuestros pasos resonaban sobre el mármol pulido mientras caminábamos hacia el elevador. Luis no soltó mi mano. Yo tampoco solté la suya. Fue entonces cuando todo me golpeó de verdad. No la humillación de la fiesta. No la crueldad de Miguel. Sino la realidad completa de lo que acababa de presenciar. Mi hijo, la persona que había sido mi razón de existir durante tantos años, me había sacrificado sin pensarlo 2 veces en el altar de su ambición. Y lo que era peor, lo había hecho con una sonrisa. Con ligereza. Como quien descarta un papel arrugado. Mis piernas flaquearon. Luis me sostuvo inmediatamente. Diana, ¿estás bien? ¿Quieres sentarte? Negué con la cabeza aunque las lágrimas ya comenzaban a caer. No. No quiero estar aquí. Quiero irme. Quiero salir de este edificio y nunca volver. Él me abrazó ahí mismo, en medio del pasillo corporativo vacío. No dijo nada. No intentó consolarme con palabras vacías. Solo me sostuvo mientras yo lloraba contra su pecho, mientras dejaba salir todo el dolor acumulado de meses de humillaciones pequeñas que se habían convertido en una herida enorme. Cuando finalmente me separé, él sacó un pañuelo de su bolsillo y me limpió las lágrimas con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad que había mostrado minutos antes en el salón. Ese era Luis. Capaz de ser implacable en los negocios, pero infinitamente gentil conmigo. Perdón, dije con voz temblorosa. No quería derrumbarme. No tienes que disculparte por sentir, respondió. Lo que acabas de vivir fue brutal. Tu hijo te traicionó de la manera más pública posible. Tienes derecho a llorar. Tienes derecho a estar destrozada. Pero también quiero que sepas algo. Esperó hasta que lo miré a los ojos. Nada de lo que pasó ahí dentro tiene que ver con tu valor. Nada de lo que Miguel dijo o hizo cambia quién eres tú. Él actuó desde su propia pequeñez. Desde su propio miedo. Desde su propia necesidad enfermiza de validación. Pero tú, Diana, tú eres más grande que todo eso. Siempre lo has sido. Por eso te amé desde el momento en que te conocí. Porque vi a una mujer que no necesitaba gritar su valía. Que no necesitaba demostrar nada a nadie. Que simplemente era. Tomamos el elevador principal esta vez. Nadie nos detuvo. El guardia de seguridad que antes nos había mandado al elevador de servicio ahora nos miraba con expresión incómoda, claramente ya informado de quién era Luis. Nos hizo un saludo militar exagerado. Buenas noches, señor Mendoza. Señora. Que tengan excelente noche. Luis no respondió. Yo tampoco. Simplemente caminamos hacia el estacionamiento donde nuestro auto esperaba. Un vehículo discreto, nada ostentoso, porque Luis nunca había sido de presumir. Manejamos en silencio durante los primeros 20 minutos. Yo miraba por la ventana viendo la ciudad pasar. Las luces. La gente caminando en las aceras. Parejas riendo. Familias cenando en restaurantes. Vida normal. Vida que continuaba sin importar que mi mundo se hubiera fracturado. Finalmente hablé. ¿Sabías que iba a ser así de malo? ¿Que iba a doler tanto? Luis mantuvo los ojos en el camino. Sí, lo sabía. Por eso te pregunté tantas veces si querías continuar. Por eso te ofrecí terminar con esto antes. Porque sabía que cuando llegaras al final, cuando vieras la verdad completa sin filtros, iba a ser devastador. Pero también sabía que necesitabas verlo. Necesitabas confirmar tus sospechas. Porque vivir con la duda habría sido peor. Tenía razón. Como siempre. Si hubiera detenido esto antes, siempre me habría preguntado si estaba exagerando. Si estaba siendo injusta con Miguel. Si tal vez él realmente me amaba y solo estaba pasando por una fase difícil. Pero ahora sabía. Ahora tenía certeza absoluta. Y la certeza, por dolorosa que fuera, era mejor que la ilusión. ¿Crees que pueda cambiar? Pregunté. ¿Crees que lo que pasó esta noche lo transforme en alguien mejor? Luis suspiró. Honestamente,
No lo sé. He visto gente cambiar después de crisis como esta. He visto ejecutivos arrogantes volverse humildes después de caer. Pero también he visto gente que solo aprende a esconder mejor su crueldad, que se vuelve más cuidadosa, pero no más compasiva. Miguel tiene que querer cambiar. Tiene que hacer el trabajo interno. Y no puedo decirte si lo hará. Solo puedo decirte que le di las herramientas. Le di la oportunidad. Lo que haga con ella depende completamente de él. Llegamos a casa cerca de las 10 de la noche. Una casa modesta en un barrio tranquilo. Nada que gritara riqueza. Nada que delatara que el dueño manejaba miles de millones de dólares. Luis siempre había dicho que la ostentación era para gente insegura, que el verdadero poder no necesita exhibirse. Entramos y la familiaridad del espacio me reconfortó. Los muebles que habíamos elegido juntos. Las fotografías en las paredes. La manta tejida sobre el sillón. Hogar. Nuestro hogar. Lejos del mundo corporativo. Lejos de las jerarquías y las ambiciones. Solo nosotros dos. Me serví una copa de vino. Luis preparó té. Nos sentamos en la sala sin encender la televisión. Solo el silencio y el ocasional sonido de autos pasando en la calle. Finalmente Luis habló. Mañana va a ser difícil. La noticia se va a esparcir por toda la empresa. Todos van a saber lo que pasó. Miguel va a enfrentar miradas, comentarios, juicios. Algunas personas van a sentir lástima por él. Otras van a disfrutar su caída. Y él va a tener que decidir cómo responde a eso. Si se victimiza o si acepta la responsabilidad. ¿Y Nayeli? Pregunté. ¿Qué va a pasar con ella? Luis tomó un sorbo de su té. Nayeli es interesante. Ella no trabaja en mi empresa, así que no puedo hacer nada directamente. Pero sospecho que su matrimonio con Miguel va a pasar por una crisis seria. Ella se casó con la imagen de éxito. Con el gerente ascendente. Con el futuro brillante. Ahora Miguel está manchado. Tiene una historia vergonzosa. Y Nayeli va a tener que decidir si se queda por amor real o si huye porque la imagen se arruinó. Mi apuesta es que huye. Gente como ella no se queda cuando el barco empieza a hundirse. Sentí una punzada de algo. No exactamente lástima por Miguel, pero algo cercano. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y la idea de que perdiera su matrimonio, además de su dignidad, me dolía. Como si pudiera leer mis pensamientos, Luis dijo, sé que todavía lo amas. Sé que una parte de ti quiere protegerlo incluso ahora. Eso es normal. Eso es ser madre. Pero Diana, tienes que entender algo. Las consecuencias que Miguel está enfrentando no son castigo. Son educación. Son la única manera en que puede crecer. Si lo proteges ahora, si intervienes, si suavizas el golpe, solo vas a prolongar su inmadurez. A veces el amor verdadero significa dejar que la gente que amas enfrente las consecuencias de sus acciones. Pasaron los días. Miguel llamó 17 veces en las siguientes 48 horas. Yo no contesté. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar. Necesitaba decidir cómo quería relacionarme con él en adelante. Porque una cosa era clara, nuestra relación no podía volver a ser lo que era. Esa ingenuidad se había roto. Esa confianza ciega se había evaporado. Si íbamos a tener algún tipo de relación en el futuro, tenía que ser una nueva. Una construida sobre verdad y responsabilidad, no sobre ilusiones maternales. Luis me dio informes breves sobre lo que pasaba en la empresa. Francisco y Renato habían tenido su reunión de 8 de la mañana. Salieron pálidos y sumisos. Brenda había implementado nuevos protocolos de evaluación de carácter para ascensos. Miguel había empezado a trabajar en el comedor comunitario y, según los reportes, lo estaba haciendo sin quejarse. Pero Luis también me dijo algo más. Me dijo que Miguel lucía diferente. Más callado. Más pensativo. Menos seguro de sí mismo. Y que eso podía ser bueno o malo. Bueno si lo usaba para reflexión genuina. Malo si solo era vergüenza sin crecimiento. El domingo, una semana después de la fiesta, alguien tocó a nuestra puerta. Luis estaba en una videollamada con ejecutivos de Alemania sobre la fusión. Yo abrí. Era Miguel. Lucía terrible. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Cabello despeinado.
Nada que ver con el ejecutivo pulcro de la fiesta. Mamá, dijo con voz ronca. Por favor. Necesito hablar contigo. Me quedé en la puerta sin moverme. Parte de mí quería cerrarle en la cara. Parte de mí quería abrazarlo. Ambos impulsos luchaban en mi interior. Finalmente me hice a un lado. Entra. Pero solo media hora. Y vas a escuchar tanto como hablar. Entró como animal herido. Se sentó en el sillón donde tantas veces había estado cuando era niño. Donde había hecho tarea. Donde había visto películas. Donde había llorado cuando su primer amor lo dejó. Todos esos recuerdos me atravesaron. Todas esas versiones de Miguel. El niño inocente. El adolescente inseguro. El joven ambicioso. Y ahora esto. El adulto roto enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Empezó a hablar. Las palabras salían atropelladas, desesperadas. Mamá, no he dormido. No puedo comer. Voy a trabajar y todos me miran diferente. Algunos con lástima. Otros con satisfacción. Como si estuvieran contentos de verme caer. En las reuniones siento que me están evaluando constantemente. Esperando que meta la pata. Esperando confirmar que soy tan terrible como piensan. Y lo peor es que tienen razón. Soy terrible. Hice algo imperdonable. Te traté de manera imperdonable. Traté a Luis de manera imperdonable. Y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo ser diferente. Lo dejé hablar. Dejé que vaciara todo. Y cuando terminó, cuando finalmente se quedó sin palabras, cuando las lágrimas corrían por su rostro, yo hablé. Mi voz era tranquila pero firme. Miguel, no puedes arreglarlo. No puedes deshacer lo que hiciste. Las palabras no se pueden desdecir. Las acciones no se pueden deshacer. Lo único que puedes hacer es ser diferente de ahora en adelante. Pero tienes que entender algo. Ser diferente no significa actuar diferente por miedo a consecuencias. Significa cambiar quién eres por dentro. Significa examinar tus valores. Significa preguntarte por qué el estatus es tan importante para ti. Significa enfrentar tus inseguridades en lugar de proyectarlas en otros. Miguel me miraba con ojos rojos e hinchados. Mamá, estoy haciendo lo que Luis pidió. Voy al comedor comunitario. Lavo platos de verdad. Sirvo comida a personas que realmente la necesitan. ¿Y sabes qué he descubierto? Hizo una pausa, su voz quebrándose. Que son buenas personas. Personas amables. Personas que me dan las gracias con sonrisas genuinas. Personas que trabajan 3 empleos y todavía encuentran energía para preguntar cómo estuvo mi día. Y me di cuenta de algo horrible. Me di cuenta de que yo nunca les habría dirigido la palabra si los viera en la calle. Los habría ignorado. Los habría considerado invisibles. Porque para mí solo existían las personas exitosas. Las personas con títulos. Las personas con dinero. Y eso me convierte en un monstruo, ¿verdad? Asentí lentamente. No en un monstruo, pero sí en alguien que perdió su humanidad. En alguien que confundió el valor humano con el valor económico. Y eso, Miguel, es una enfermedad. Una enfermedad que esta sociedad promueve, pero que no deja de ser enfermedad. La cura no es fácil. Requiere trabajo constante. Requiere humildad constante. Requiere recordarte a ti mismo cada día que tu título no te hace mejor que nadie. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y Nayeli. Ella se fue. Hizo una pausa larga. Dice que no puede estar con alguien que es el hazmerreír de la empresa. Dice que la avergüenzo. Que arruiné nuestra reputación social. Que sus amigas le preguntan qué pasó y ella no puede soportar la vergüenza. Empacó sus cosas hace 3 días y se fue con su mamá. Dice que necesita espacio. Pero sé lo que eso significa. Significa que se acabó. Porque ella no se enamoró de mí. Se enamoró de lo que yo representaba. Del ascenso. Del salario. Del futuro brillante. Y ahora que eso está manchado, ahora que hay una historia vergonzosa asociada a mi nombre, ella no quiere ser parte de eso. Sentí algo pesado en el pecho. No era alegría por su sufrimiento. Era tristeza por la confirmación de que Luis había tenido razón. Nayeli había sido exactamente lo que pensamos.
Una persona que amaba el estatus más que a la persona. Y eso es doloroso para ti, dije. Pero también es información valiosa. Porque te muestra con quién estabas compartiendo tu vida. Con alguien que te abandonó en el momento más difícil. Eso no es amor, Miguel. Eso es conveniencia. Él asintió miserablemente. Lo sé. Y lo peor es que yo era igual que ella. Exactamente igual. Valoraba a las personas por lo que tenían, no por lo que eran. Por eso los traté así a ustedes. Por eso pensé que estaba bien humillarlos. Porque en mi cabeza distorsionada, ser pobre equivalía a no merecer respeto. Hizo una pausa. Pero hay algo más que necesito decirte. Algo que he estado cargando. En el comedor comunitario conocí a un hombre. Se llama Hilario. Tiene 63 años. Trabaja lavando platos en 3 restaurantes diferentes. Sale de su casa a las 5 de la mañana y regresa a las 11 de la noche. 7 días a la semana. Para mantener a su nieta porque su hija murió y el padre desapareció. ¿Y sabes qué? Es una de las personas más dignas que he conocido. Habla con orgullo de su trabajo. Dice que lavar platos honestamente vale más que robar o engañar. Y cuando le pregunté si no se sentía mal por su situación, me miró como si yo fuera tonto y dijo: tengo salud. Tengo trabajo. Tengo a mi nieta. Soy rico en las cosas que importan. Y en ese momento, mamá, en ese preciso momento, me di cuenta de la basura que había sido. Porque yo le dije a todos que Luis lavaba platos como si fuera lo peor del mundo. Como si fuera motivo de vergüenza. Y resultó que Luis no lavaba platos, pero Hilario sí. Y Hilario vale más que yo. Tiene más integridad que yo. Tiene más humanidad que yo. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Ver a mi hijo finalmente entendiendo, finalmente procesando la magnitud de lo que había hecho, era devastador y esperanzador al mismo tiempo. Miguel, ese darte cuenta es el primer paso. El verdadero primer paso. Porque no estás defendiéndote. No estás justificándote. Estás mirando directo a tu fealdad interior y nombrándola. Eso requiere valor. Un valor diferente al que necesitas para ascender en una empresa. El valor de ser honesto contigo mismo. Él sollozó abiertamente. Pero no sé si es suficiente. No sé si puedo perdonarme a mí mismo. Y no espero que tú me perdones. Solo necesitaba que supieras que entiendo. Que finalmente, después de 35 años de vivir ciego, empiezo a ver. Y lo que veo me asquea. Me asquea profundamente. Me levanté y me senté a su lado. Puse mi mano sobre la suya. Miguel, mírame. Él levantó la vista. El perdón no es algo que se da de inmediato. No es un interruptor que se prende. Es un proceso. Y ese proceso requiere que tú sigas haciendo el trabajo. Que sigas confrontándote. Que sigas siendo diferente. No por un mes o 6 meses. Sino por el resto de tu vida. Y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo. No lo que teníamos antes porque eso ya murió. Pero algo nuevo. Algo más honesto. Algo basado en quien realmente somos, no en quien pretendíamos ser. Él asintió y me abrazó. Un abrazo desesperado de niño asustado. Por un momento dejé que fuera mi hijo otra vez. Mi niño que necesitaba consuelo. Pero solo por un momento. Porque también sabía que tenía que soltarlo. Tenía que dejarlo caminar su propio camino de redención sin que yo lo rescatara. Cuando se separó, le dije: ahora vete. Vete y sigue haciendo el trabajo. Sigue aprendiendo de Hilario y de las personas reales. Sigue confrontando tus prejuicios. Y cada vez que sientas el impulso de juzgar a alguien por su posición o su salario o su título, recuerda esta noche. Recuerda cómo te sentiste cuando descubriste que el mundo no funciona como creías. Recuerda la humillación. No para castigarte, sino para recordarte que nadie merece ser tratado así. Nadie. Se puso de pie temblorosamente. Gracias, mamá, por recibirme, por no cerrarme la puerta, por darme una oportunidad. Lo acompañé a la puerta. Antes de que saliera, le dije una última cosa. Y Miguel, sobre Luis. Él asintió esperando. Deberías disculparte con él también. Directamente. No por email o mensaje. Cara a cara.
Porque lo que le hiciste fue igual de grave que lo que me hiciste a mí. Tal vez más. Porque él no tenía historia previa contigo. No tenía razones para esperar tu amor. Y aún así lo trataste con una crueldad calculada. Él merece escuchar tu disculpa. Pero solo cuando estés listo para darla genuinamente. No por obligación. No por miedo. Sino porque realmente entiendes el daño que causaste. Miguel asintió. Lo haré. Cuando encuentre las palabras correctas. Cuando pueda mirarlo a los ojos, sin querer desaparecer de vergüenza. Lo haré. Y se fue. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Luis apareció desde el estudio. Había terminado su llamada. ¿Escuchaste? Él asintió. La última parte. Hiciste lo correcto. Le diste esperanza, pero también responsabilidad. No lo rescataste. Y eso es exactamente lo que necesitaba. Caminé hacia él y lo abracé. ¿Cómo manejas todo esto con tanta claridad? ¿Cómo no estás furioso? ¿Cómo no quieres destruirlo después de lo que hizo? Luis me acarició el cabello. Porque he visto esto antes, Diana. He visto ejecutivos jóvenes consumidos por ambición. He visto cómo el sistema corporativo puede torcer la percepción de las personas. He visto gente brillante convertirse en monstruos porque el entorno los recompensa por ello. Miguel es producto de ese sistema. Eso no lo excusa, pero lo explica. Y si hay algo que he aprendido en todos mis años liderando empresas es esto: la gente puede cambiar. No siempre. No fácilmente. Pero puede. Y Miguel tiene una ventaja que muchos no tienen. Tiene consecuencias reales. Tiene un espejo brutal que le muestra quién es. Algunos ejecutivos nunca obtienen ese espejo. Siguen toda su vida creyendo que su crueldad es astucia, que su falta de empatía es fortaleza. Miguel tuvo suerte de chocar contra la pared ahora. A los 35. Todavía tiene tiempo de reconstruirse. Los meses siguientes fueron extraños. Miguel cumplió religiosamente su compromiso con el comedor comunitario. Luis recibía reportes. Al principio Miguel era torpe, incómodo, claramente fuera de su elemento. Pero con el tiempo empezó a cambiar. Empezó a conversar con las personas, a aprender sus nombres, a interesarse por sus historias. Hilario se convirtió en algo así como su mentor involuntario. Le enseñaba no solo a lavar platos eficientemente, sino a encontrar dignidad en cualquier trabajo. A entender que el valor humano no tiene nada que ver con el prestigio laboral. En la empresa, Miguel se volvió más callado, menos jactancioso. Cuando otros gerentes presumían sus logros, él permanecía en silencio. Cuando había oportunidad de pisar a alguien para subir, él se abstenía. Y lentamente, muy lentamente, la gente empezó a notarlo. No todos lo perdonaron. Algunos nunca lo harían. Pero algunos vieron el esfuerzo genuino y comenzaron a darle otra oportunidad. Nayeli intentó regresar 4 meses después, cuando vio que Miguel no había sido despedido y que su salario se mantenía. Apareció en su departamento con maletas y disculpas elaboradas sobre haber necesitado espacio para procesar. Miguel le dijo que no. Me llamó esa noche para contármelo. Mamá, le dije que no podía estar con alguien que me abandonó cuando más la necesitaba. Que no podía construir una vida con alguien que valoraba más la apariencia que la sustancia. Que necesitaba estar solo para seguir trabajando en mí mismo sin la presión de mantener una imagen. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida tomé una decisión basada en lo correcto y no en lo conveniente. Se escuchaba diferente. Más maduro. Más real. Menos como el Miguel que necesitaba validación constante y más como alguien que empezaba a validarse a sí mismo desde adentro. Estoy orgullosa de ti, le dije. Y lo decía en serio. No orgullosa del Miguel exitoso, sino orgullosa del Miguel que estaba haciendo el trabajo difícil de cambiar. Pasó casi un año antes de que Miguel finalmente viniera a hablar con Luis. Tocó a la puerta un sábado por la tarde. Luis abrió. Se miraron. El silencio se extendió incómodo. Finalmente Miguel habló. Señor Mendoza. Luis. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Luis se hizo a un lado. Claro. Se sentaron en la sala. Yo preparé café y luego me retiré discretamente al jardín. Sabía que esta conversación tenía que ser entre ellos.
sin mi presencia mediando, sin mi rol de madre suavizando los bordes. Estuve ahí afuera por casi 2 horas. Podía ver sus siluetas a través de la ventana. Hablaban. A veces uno, a veces el otro. En algún momento vi que Miguel lloraba. Luis permanecía sereno, escuchando. Cuando finalmente salieron al jardín, ambos lucían agotados emocionalmente. Miguel se acercó a mí. Me habló. Mamá. Me escuchó. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Miró a Luis. Me dijo que el verdadero poder no está en humillar. Está en elevar. Que un líder real hace crecer a otros, no los aplasta para parecer más alto. Y que si quiero realmente ser exitoso, tengo que aprender a medir mi éxito no por cuánto subo yo, sino por cuánto suben conmigo. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que el mundo de Miguel se volcó al revés en medio de una fiesta corporativa. Y cuando miro hacia atrás ahora, entiendo que esa noche no fue el final de nada. Fue el principio. El principio doloroso, brutal, necesario de algo completamente diferente. Miguel sigue trabajando en la empresa. Pero es diferente. Ya no es el gerente ansioso que necesitaba validación constante. Ya no mide su valor por su título o su salario. Terminó su compromiso de 6 meses en el comedor comunitario, pero siguió yendo. Voluntariamente. Cada 2 sábados. Hilario se convirtió en su amigo. Un amigo verdadero. La semana pasada Miguel organizó una celebración para el cumpleaños de Hilario. Nada ostentoso. Solo pastel, café y personas que realmente lo aprecian. Cuando me contó sobre eso, escuché orgullo genuino en su voz. No orgullo por haber hecho algo impresionante, sino orgullo por haber hecho algo significativo. Luis nunca revocó el ascenso de Miguel, pero tampoco le dio privilegios especiales. Y Miguel respondió. Sus evaluaciones de desempeño ahora incluyen comentarios de sus subordinados que dicen: me escucha genuinamente, trata a todos con respeto sin importar su posición, admite cuando se equivoca. Esos comentarios valen más que cualquier cifra de ventas. Porque significan que está cambiando. Que está convirtiéndose en el tipo de líder que la gente sigue por inspiración, no por obligación. En cuanto a mi relación con Miguel, es complicada. Siempre lo será. No puedo olvidar lo que hizo. Esa herida sanó pero dejó cicatriz. Pero aprendí algo importante en estos 2 años. Aprendí que el amor no significa ausencia de dolor. Significa elegir quedarte a pesar del dolor. Significa dar espacio para el crecimiento sin garantías de éxito. Todavía amo a Miguel. Pero lo amo con ojos abiertos. Viendo sus defectos. Reconociendo su capacidad de crueldad. Pero también viendo su esfuerzo genuino por ser mejor. Nos vemos una vez al mes. Comidas tranquilas donde conversamos sobre cosas reales. No sobre su trabajo o su éxito, sino sobre lo que está aprendiendo. Sobre sus luchas internas. Esas conversaciones son incómodas a veces. Dolorosas. Pero honestas. Y la honestidad, descubrí, es mejor fundamento para relaciones que la comodidad. Luis y yo seguimos igual. Bueno, no igual. Mejores. Lo que vivimos nos unió de manera que pocas cosas podrían. Él me vio en mi momento más vulnerable. Y no intentó arreglarlo. Solo estuvo ahí. Sosteniéndome. Y yo vi su capacidad de ser firme sin ser vengativo. De establecer consecuencias sin crueldad. De enseñar sin humillar. Para mí, el verdadero poder que tiene no está en las salas de juntas. Está en cómo me trata cuando nadie está mirando. A veces pienso en aquella noche. En Miguel sonriendo mientras me humillaba. En el momento exacto cuando el teléfono sonó y todo empezó a derrumbarse. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera detenido todo antes. Y siempre llego a la misma conclusión. Habría sido más fácil pero menos verdadero. Miguel nunca habría aprendido. A veces el camino más doloroso es el único camino real hacia el crecimiento. Hay algo que Luis dice a menudo cuando habla con ejecutivos jóvenes. Dice, el verdadero carácter se revela no cuando tienes poder sobre otros, sino en cómo usas ese poder. Puedes aplastar o puedes elevar. Puedes humillar o puedes dignificar. Y esa elección constante en miles de momentos pequeños, es lo que define quién eres realmente. No tu título.
no tu salario, sino cómo tratas al ser humano que está frente a ti cuando crees que nadie importante está mirando. Ayer Miguel me llamó emocionado. Mamá, Hilario va a poder jubilarse. Su nieta consiguió beca completa para universidad. Y organicé con la empresa que le den una pequeña pensión complementaria. Luis lo aprobó. Dijo que era inversión en humanidad. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho. Miguel continuó. Ese hombre que yo habría ignorado hace 2 años me enseñó más sobre liderazgo y dignidad que cualquier seminario corporativo. Me enseñó que puedes tener nada material y aún así ser rico. Que el trabajo honesto, cualquier trabajo honesto, merece respeto absoluto. Colgamos y Luis apareció detrás de mí. Buenas noticias. Asentí. Miguel está ayudando a Hilario. Él sonrió. Ese es el tipo de poder que vale la pena tener. El poder de mejorar la vida de alguien sin esperar nada a cambio. Miguel está aprendiendo. Lo abracé. Gracias. Por todo. Por no destruir a mi hijo cuando pudiste. Por enseñarle en lugar de castigarlo. Él besó mi frente. Hice lo correcto. Y lo correcto no siempre es lo más satisfactorio en el momento. Pero a largo plazo, siempre rinde frutos mejores. Esta es mi historia. La historia de una noche que cambió todo. La historia de un hijo que tuvo que caer para aprender a pararse correctamente. La historia de un esposo que tenía todo el poder del mundo y eligió usarlo con sabiduría en lugar de venganza. Y la historia de una madre que tuvo que soltar a su hijo para que pudiera finalmente crecer. No sé qué viene después. Pero sé esto, la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la ilusión. Siempre. Porque en la verdad, por más que duela, vive la única posibilidad real de transformación.